Hay mucha expectativa por la presentación del presidente del Consejo de Ministros, el señor Zavala, mañana ante el Congreso de la República. Están acá alistándose nuestros invitados parlamentarios. Va a durar 2 horas la exposición, pero ese es 10 horas se calcula el debate. Más o menos. Más o menos. Entendí, nos contará el congresista Velázquez Gején, que ha estado antes en este tipo de eventos. Yo es la primera vez que voy a participar. Pero en la Junta de Portavoces se entendía que la lógica era normalmente 1 hora, pero se le ha permitido 2 horas de exposición al primer ministro. Y luego se ha garantizado el derecho de que todos los congresistas puedan hacer uso de la palabra. Cada bancada administrará cómo, pero en un promedio de 5 minutos por congresista, lo que te da cerca de 10, casi 11 horas de debate, sin tomar en cuenta las interrupciones y los posibles debates que se puedan generar internamente, ¿no? ¿Y los otros ministros solamente intervienen cuando se hace preguntas y se los apela, digamos, directamente? Este es un caso singular, siempre se da cuando se inicia un gobierno. O sea, lo de mañana no es evaluar resultados, sino recién las propuestas. Y para eso necesitamos, el primer ministro había pedido 1 hora 40 y el Consejo Directivo decidió que sean 2 horas para que tenga la libertad de repente alguien lo puede interrumpir o puede autorizar que un ministro pueda complementar lo que normalmente dice. Y de ahí se va a cumplir lo que el reglamento establece. Los parlamentarios pueden intervenir no menos de 5 minutos, de tal manera que, de acuerdo al número que tienen de integrantes cada bancada, como es absolutamente democrático, los fujimoristas que tienen 73 miembros tienen 73 por 5, todo ese tiempo para poder intervenir. Frente Amplio tiene 20 miembros, tiene 100 minutos, más de 1 hora. Entonces, esto debe estar por lo menos terminando, mañana pasan lista, a las 10:30 debe estar comenzando a hablar el primer ministro. Va a hablar 2 horas, debe terminar a la 1. Se ha acordado hacer una breve suspensión para un refrigerio y luego arrancar como a las 2, 3, debe terminar 2 de la mañana. Pero al término de las intervenciones de toda la representación nacional, pueden hablar todos los ministros hasta 30 minutos. De tal manera que eso se va a ir fácilmente hasta el día viernes y luego vendrá ya la votación, que es lo que se va a esperar. De repente en el camino, porque la costumbre parlamentaria es que hablan los voceros intervienen, en el camino se va ajustando el tiempo, ¿no? Se va ajustando el tiempo. Y lo que estamos pensando algunos, interactuando sin menoscabar los derechos que tienen las bancadas, algunos voceros, es que podamos a la vuelta de las 11, 12 de la noche estar cerrando para poder votar a esa hora la confianza que va a pedir el gabinete, ¿no? Sí, y en muchos casos la prensa les ha estado preguntando a los voceros de las distintas bancadas si van a dar la confianza o no van a dar la confianza. Lo que parece un poco absurdo, porque realmente este no es un ritual gratuito donde va a hablar y uno ya sabe lo que va a votar. Me imagino que es absolutamente sensato. Primero que este no es un rito simbólico. De eso se trata, ¿no? Tú no puedes dar confianza de algo que no has escuchado. Es un contrasentido. Yo creo que por el respeto que se merece el propio gobierno que va... Y no hay que... Y por ejemplo, este es una investidura un poco especial porque por primera vez el presidente de la República ha lanzado una serie de visiones al 2021, lo que él ha llamado sueños, compromisos de Estado al 2021 que tienen que ser desarrollados, porque ahora van a hacer propuestas. Esta vez el gabinete no va para exigirle cuenta de lo que han hecho, sino van a hacer propuestas. Entonces nosotros queremos preguntarle, oiga, ¿cómo lo van a hacer? ¿Y qué es lo que tienen para hacerlo? Entonces va a haber una discusión muy importante, muy sustantiva. Por eso es que nosotros... Primero, yo he dicho, por ejemplo, es un poco difícil que podamos negar la confianza. O sea, alguien que ni siquiera está 15 días en el gobierno y ya le quiere pedir resultados. Insensatez es muy grande. Salvo que vaya el primer ministro y diga, ¿sabes qué? Hago confianza para que si no disminuyen ustedes, no me aprueban la disminución del 1% del IGB, ¿no? No puede esa situación, pero no se va a dar. De tal manera que lo que va a haber mañana es un gran debate, un enriquecedor debate. Hay nuevas fuerzas políticas importantes que tienen visiones diferentes sobre el programa de gobierno y creo que eso va a permitir que la voluntad que tiene el gabinete Zavala es recoger sugerencias y en el camino entender que saben que no tienen el Parlamento de su lado y que necesitan acercar sus posiciones con las de las bancadas de oposición que son mayoritarias, ¿no? Buenísimo.
Sí, bueno, nosotros hemos contestado, yo ayer también contesté cuando estuvieron los del canal en varios momentos preguntando que la posición del Frente Amplio era que nosotros íbamos a escuchar y que eso es lo que corresponde, ¿no? Yo en un momento me sorprendí cuando era, pero ¿por qué no le van a dar la confianza? Y era, bueno, nos han elegido precisamente para escuchar, para iniciar un diálogo, para tener un debate y sobre eso se evaluará si se da o no se da la confianza, ¿no? Evidentemente hay un espíritu positivo, hay una voluntad de precisamente ver qué cosa es lo que este nuevo gobierno quiere hacer frente a un conjunto de cambios que son urgentes, ¿no? Ahora acabamos de discutir el tema de salud, por ejemplo, y qué cosas suponen de cambios mínimos por ahí. Tenemos temas de fondo que tienen que ver con seguridad ciudadana, con lucha contra la corrupción, que ojalá escuchemos, ¿no? Hay varios temas también, como se lo hemos adelantado a varios miembros del gobierno, se lo hemos adelantado al propio Premier Zavala, que algunos nos han preocupado de contradicciones dentro del propio gabinete, ¿no? O sea, por ejemplo, el señor Yufra, que ha tenido unas declaraciones poco afortunadas hace poco, diciendo, por ejemplo, que la diversificación productiva es un tema que no le compete a su ministerio, sino es algo que simplemente le compete al mercado. Eso, por ejemplo, tira por el tacho toda la discusión de diversificación productiva que hemos tenido a lo largo de todo el debate presidencial y además de las conversaciones que tuvimos con los propios miembros del gabinete, ¿no? Entonces, hay varias cosas que creo que se tienen que aclarar sobre algunas declaraciones que han hecho algunos ministros del actual gobierno y además tener claridad sobre los compromisos que se firmaron, ¿no? El señor PPK firmó compromisos con la Central General de Trabajadores del Perú que tienen que ver con condiciones laborales, por ejemplo, que muchos, yo en lo personal quiero escuchar. Firmó compromisos con los familiares de víctimas del conflicto armado y con una agenda muy grande de memoria y derechos humanos, que también habrá que escuchar y que esperemos estén presentes el día de mañana, ¿no? Mira, mañana hemos visto, por ejemplo, que hay compromiso del gobierno, que en septiembre han adelantado el incremento a los policías y a los militares, me parece muy bien. Se ha proyectado el presidente Kuczynski ha dicho de que en enero se va a dar un incremento a todos los maestros, nos parece absolutamente bien. Pero se plantea simultáneamente reducir 1% el IGB y lo que queremos es que nos expliquen cómo, a la luz de haber liberado, ¿Eso se va por a ejemplo, mañana? No, pero es parte de, o sea, ellos han planteado, en el camino plantearon que año a año iban a disminuir un punto el IGB hasta llevarlo al Consejo. Luego, cuando el Fujimorismo se opuso, ellos dijeron, mejor vamos a disminuir 1% y contra resultados. Sí. Si se amplía la base tributaria, planteamos la reducción de otro punto más, si no, ahí discutimos. Entonces, hay una serie de compromisos de gasto corriente, que es importante, a mí me parece muy bien, lo apoyaremos que aumenten a los maestros, a los policías, pero si vas a disminuir la recaudación, queremos saber cómo es que ellos van a poder rápidamente cubrir esta brecha. No hay que olvidar que recién han comenzado a decir tibiamente, el gobierno ha comenzado a decir tibiamente, en algunos ministerios del gobierno que se ha ido no les ha dejado nada. Claro. Pero lo que no han dicho enfáticamente es que el gobierno de Humala se fue perforando la ley de responsabilidad fiscal. El déficit ha superado el 3.3%, cuando había... Entonces, quieren reducirlo a diciembre al 3% para encuadrarse dentro del marco de la ley. Entonces, queremos saber cómo lo van a hacer y eso va a generar una discusión. Y creo que ahí, por primera vez, va a haber un verdadero control político del Parlamento para que se puedan cumplir con las metas que se han planteado, ¿no? Y ligado a eso, además, está el tema del paquete Segura, que es una de las cosas que nosotros dijimos también con mucha fuerza. El paquete Segura iba a tener un impacto sobre la recaudación. El paquete que hubo de reducción del impuesto a la renta. Y además que ha incluido, y que incluyó en su momento, la posibilidad, ¿no es cierto?, de estabilidad tributaria para las empresas mineras que quisieran accederlo frente a la decisión que se tomó de bajar un porcentaje de la renta y que tiene la posibilidad de aún avanzar en el próximo año a una reducción aún mayor. Con lo cual queda claro que el déficit que hay hoy por hoy podría ser aún mayor si es que se pretende ampliar el gasto. Y en este momento, además, no se debiera reducir el gasto público. Sobre todo, no solo en el gasto corriente, que es fundamental subirle el sueldo a los maestros y subirle el sueldo a la policía, sino en la inversión, para precisamente reactivar varios sectores de la economía, ¿no? Entonces, en realidad, va a haber que escuchar qué cosa es lo que nos van a plantear como paquete. Si bien es cierto, la reforma tributaria, ya adelantaron, no va a entrar en esta discusión porque es parte de lo que ellos quieren sea materia de delegación de competencias y que, como ya varios anticipamos, al menos el Frente Amplio lo dijo con claridad, hay varios puntos con los que el Frente Amplio no está de acuerdo en esa reforma tributaria y que quisiéramos tener mucha más claridad de en qué situación se encuentra la economía en el país, ¿no? Cuánto ha impactado el paquete Segura de reducción de impuestos a los grandotes y qué mecanismos se van a hacer para precisamente mejorar la recaudación del Estado. Mañana se va a hablar de los planes, ¿no es cierto?, de lo que van a hacer.
yo me imagino que no van a estar de acuerdo con todo, ¿no es cierto? Así es. O sea, pero ahí van a tener, me imagino que en una balanza decir, bueno, estamos de acuerdo con esto, no con esto, y sí le vamos a dar, o tal vez no, el voto de confianza, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del IGB, ya está claro que no están de acuerdo. Muchas bancadas, ¿no? Pero no por no estar de acuerdo en todos los puntos, claro, es que no se les va a otorgar el voto de confianza. Tiene razón, porque a nosotros no nos eligió el país para gobernar, ¿cierto? Ha elegido al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Él está llevando su programa de gobierno que lo va a desarrollar su ejecución, y sí es importante. Si no, el paquete tributario no lo van a plantear mañana las iniciativas porque no es el momento. Sí. Pero tiene que ser explicado, sí, tiene que ser explicado cómo van a ampliar la base tributaria, de dónde van a sacar los recursos para los incrementos que se van a hacer. Hay obligaciones que nos ha dejado el señor Humala, como la de línea 2 del metro, la de gasoducto del sur, la de la refinería de Talara. Todos estos compromisos sumados, hay que ver, por ejemplo, algo que la Contraloría ahora no se preocupa en ver, por ejemplo, el nivel de endeudamiento externo que ha aumentado en el gobierno del presidente Humala. De tal manera que es importante mañana el debate, y creo que la confianza, me imagino que el gobierno va a recoger las sugerencias, y creo que la política general es la del presidente Kuczynski, porque a ellos los ha elegido. Que hagamos un acto de fe, eso ya dependerá de lo que escuchemos y de la respuesta que tengamos. Tenemos que ir a una nueva pausa y regresamos con otro proyecto que ha presentado la Contraloría, en este caso para que la Procuraduría Anticorrupción esté a su cargo. Volvemos con eso. Cuando perteneces al Club de Suscriptores del Comercio, recibes más que la mejor información. Recibe los mejores descuentos en restaurantes, entretenimiento, viajes y más. Úsalo las veces que quieras y con cualquier medio de pago. Suscríbete llamando al 311-5100. Estar bien informado trae muchos beneficios. Muy bien, la Contraloría presentó un proyecto para que la Procuraduría Anticorrupción esté a su cargo y ya no dependa del Ministerio de Justicia, y también comprende que los procuradores sean propuestos por un ente autónomo y ya no por el Ejecutivo. En el fondo, las dos ideas parten del mismo principio, que es independizar esto del Ejecutivo. Luego también vamos a comentar lo que ha declarado la legisladora fujimorista Jenny Vilcatoma, pero vamos por partes. A propósito de la Comisión de Fiscalización, ¿qué piensan de esta iniciativa de la Contraloría? Sí. Aquí lo que plantea la Contraloría no resuelve el problema. Ellos están pidiendo, he leído la iniciativa, están pidiendo que administrativamente la Procuraduría Anticorrupción, o sea, la que ve los delitos de corrupción, pase a ser administrada por la Contraloría General de la República. Yo le recuerdo al Contralor que la Constitución le da a la Contraloría autonomía no de carácter constitucional, sino en el marco de su ley orgánica. Y creo que lo que se ha venido, cuando hemos visto el caso de estos atropellos que hubieron con la procuradora Julia Príncipe, tenía que ver con la autonomía funcional. La ley orgánica de la defensa judicial del Estado sí le consagra autonomía funcional, y aún así, por depender de un ministro político, los procuradores son cambiados. Entonces, yo me inscribo más en la línea de, si queremos crear una verdadera defensa judicial del Estado, tenemos que darle una autonomía con rango constitucional, o sea, declarar su autonomía funcional, administrativa y económica en la Constitución. Como si fuera...
Claro, no tiene que ser un ente autónomo y que los procuradores sean nombrados, evaluados y cesados cuando cometieran alguna falta grave por un organismo que no sea interno, puede ser el Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso que yo más me inscribo en esa línea. No el Congreso. No, el Congreso tiene que ser, es un organismo muy técnico especializado en la defensa judicial del Estado. ¿Por qué no la Contraloría? Porque la Contraloría está pidiendo las Procuradurías anticorrupción nada más, pero no puede ver, por ejemplo, las Procuradurías de lavado de activos, la de terrorismo. Entonces, entregarle solamente la Procuraduría Anticorrupción a la Contraloría, claro, al otro, por allá, en vez de resolver el problema, creo que lo agudizamos. Lo que necesitamos es una autoridad fuerte, una independiente, autónoma, que verdaderamente defienda los intereses del Estado. Y hay personas que tienen una trayectoria impecable para poder asumir estas funciones, como la doctora Príncipe, ¿no? Entonces, yo más me inscribo en hacer una reforma constitucional y consagremos constitucionalmente la autonomía funcional, económica y administrativa. Y no entregarle un pedazo de la Procuraduría a la Contraloría, que dentro de sus 10 iniciativas que han planteado, lo primero que hay que hacer es un corte, que vayan a la Comisión de Fiscalización y que expliquen cómo ha sido la gestión nefasta de este señor Facuri que se acaba de ir, ¿no? Bueno, el Frente Amplio ha planteado, lo planteamos en la campaña y lo vamos a reafirmar, que se cree una Procuraduría General de la República, que tenga toda la defensa jurídica del Estado junta. En ese momento en realidad tenemos casi como 9 sistemas de procuradurías diferentes, además de la de activos, 10, digamos, entonces en realidad y dependientes de distintas entidades. Entonces no tenemos la defensa jurídica del Estado agrupada y realmente funcionando de manera autónoma y clara. En ese sentido, por ejemplo, sí creemos que es fundamental avanzar hacia la creación de una Procuraduría General de la República, que tiene que ser creada además con rango constitucional, como se creó también la Defensoría del Pueblo, digamos, que tenga autonomía, eso supone una modificación constitucional, y que además tenga la suficiente capacidad de poder actuar en los temas en los que tiene que actuar, que es precisamente defender al Estado. Y entonces eso les da una situación peculiar, porque en realidad tienen que tener mucha autonomía frente al gobierno. Y también al mismo tiempo tener la suficiente discrecionalidad para no interrumpir la acción del gobierno. Entonces requiere mucha especialización, requiere mucho trabajo técnico para que pueda funcionar. Pero hay un tema adicional, perdóneme, congresista, que tiene que ver también, y ahí varios hemos planteado este tema. La congresista Vilca Toma, por ejemplo, también lo ha planteado. Yo estaría totalmente de acuerdo en la necesidad de que estemos las distintas fuerzas políticas conversando sobre la creación de esta Procuraduría General Autónoma, pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que la elección, y tampoco en la propuesta del Frente Amplio, sea a través del Consejo Nacional de la Magistratura. A nosotros nos parece que en este momento hay un cuestionamiento muy grave al funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura. Es un ente que en distintas oportunidades y en distintos debates hemos dicho tenemos que incluso repensar. Porque en este momento muchos de los nombramientos, todos sabemos, funcionamiento de nombramientos de fiscales, de jueces, que están a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, que generan enormes dudas. O lo que ocurrió solamente con el señor Quispe, que era supuestamente el delegado del Colegio de Psicólogos, que terminó en ese audio, de verdad terrible, ¿no es cierto?, donde señalaba que la venta de títulos no era ilegal, aunque sí sería algo no ético, pero que se podría, en fin, complicado, ¿no? Entonces yo creo que entregarlo al Consejo Nacional de la Magistratura, sí, perdona, ya termino, no es precisamente la mejor manera. Nosotros sí creemos que debería ser el Congreso quien lo elija. Así como se planteó desde la Defensoría del Pueblo, también plantear esa posibilidad y que sea el Congreso quien elija, porque las elecciones del Congreso, querramos o no, sean las fuerzas que estemos, tiene mucha más visibilidad pública, mucha más fiscalización ciudadana y nos garantizaría mínimos a la hora de determinar finalmente quién ocupa este rol tan importante. De esto hubo una gran discusión, pero yo quiero decir que hay un error. El consejero Quispe no lo designó el Consejo Nacional de la Magistratura. No, fue elegido por el Consejo. Fue elegido en su gremio, lo acreditó el Jurado Nacional de Elecciones y lo único que tenía que hacer el Consejo era incorporarlo. Más bien el Consejo ha presentado un proyecto de ley para permitir que ellos sean los que puedan hacer estos procesos. Dos, yo creo que más bien, ¿y por qué es importante que le demos una autonomía constitucional, con rango constitucional? Al ser el Procurador General autónomo constitucionalmente, no puede estar sometido a la autoridad de la Contraloría. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es el argumento de ley, el fundamento del proyecto de ley?
que como la Contraloría hace toda la auditoría, tiene todas las herramientas técnicas, le va a permitir tener una relación más fluida con el procurador para instruirlo, para que promueva las acciones. Pero es al contrario. Si nosotros nombramos un procurador que con autonomía constitucional, tanto económica, administrativa y funcional, la Contraloría tiene que estar a su servicio, ser una herramienta que esté a su servicio para que pueda él estructurar una adecuada defensa de los intereses del Estado. Es al revés. Entonces, por eso es que creo que comparto la opinión en el sentido de que le demos rango constitucional. Que quien lo elige ya lo discutiremos. De repente no es el Consejo. Mira, el Congreso también. Nosotros vimos lo de la repartija. ¿Te acuerdas de los 6 miembros del tribunal? O sea, no hay entidad perfecta. Lo importante, creo, y nos vamos poniendo de acuerdo, es que el procurador general tiene que ser una persona que tenga autonomía con rango constitucional. ¿Y quién lo elige? Yo creo que será una enriquecedora discusión, un debate, pero estamos de acuerdo en lo más sustantivo, lo más importante. Yo creo que es importante que estemos de acuerdo en que la defensa jurídica del Estado sea autónoma, que tenga rango constitucional. Sí me parece que no es un tema menor quién lo elige. Insisto, creo que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene graves problemas y los hemos visto durante este tiempo y habría que intentar otro mecanismo, lo discutiremos. Pero también el Contralor, por ejemplo, con quien tuve reunión porque estuve acompañando a vecinos que venían de la provincia de Espinar por quejas de corrupción, ¿no es cierto? Ya habían mandado comunicaciones a la Contraloría. Requiere una propia reestructuración de la Contraloría, es decir, hay cambios dentro de la Contraloría que se tienen que hacer. Por favor, aún no ya no les paguen a los funcionarios, las municipalidades. Por favor, hagan eso, si no, nunca va a funcionar. Es un sentido común y por alguna razón no se implementa. Y entonces seguimos teniendo problemas de fondo para la propia operación de la Contraloría, que es fundamental que todos apoyemos que funcione de la mejor manera. Creo que el Contralor tiene la voluntad, yo lo he visto con la voluntad de hacerlo, ojalá termine de intervenir lo de la Villarreal, que aún le faltan varias cosas que prometió, pero necesitamos, por supuesto, avanzar en reformas de fondo que no pasan precisamente por esto, ¿no? Esto más bien tiene otro camino que creo que va generando consenso. De otro lado, la congresista Jenny Vilcatoma, que ha sido mencionada hace un momento, asumió la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso y ha anunciado que va a citar al expresidente Humala por el caso Agendas. Y también cuando le preguntaron acerca de la absolución del ingeniero Fujimori por el caso Diario Chicha, ella dijo que el Congreso no puede cuestionar las decisiones emitidas por el Poder Judicial, pero parece que la del Tribunal Constitucional sí, porque ella precisamente es eso, es precisamente sobre la base de eso que ha presentado esta denuncia contra 4 vocales, de manera que no, me parece, no sé si ustedes comparten esa visión tanto contradictoria. A ver. Un político, lo importante, decía que la libertad se garantiza cuando el poder de juzgar está libre del Parlamento y libre de la política. Entonces, las decisiones judiciales son cuestionables. Pueden ser, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente que todos los ciudadanos tienen derecho a cuestionar las decisiones judiciales. Tantos ciudadanos. Por supuesto que sí. Pero de ahí a que inmiscuirnos en las funciones autónomas y exclusivas que tiene el Poder Judicial para administrar justicia, hay sentencias que a algunos les gusta, a otros no les gusta. Pero tampoco es buena las sentencias que te dan los adversarios políticos. Entonces, aquí hay una decisión que se ha tomado y por eso me parece muy bien que la bancada fujimorista haya marcado distancia con la decisión de la congresista Vilcatoma de haber puesto una denuncia constitucional contra los 4 magistrados que votaron por un fallo por unos créditos tributarios de las 2 universidades, porque el Parlamento no puede, el Parlamento lo que puede juzgar a los altos magistrados del tribunal es por un delito de función, pero no los puede juzgar por un fallo. Por un fallo, por supuesto, claro. Eso es elemental, si no con eso estaríamos cercenando la autonomía. Hay un doble rasero. Exactamente, ahí hay una contradicción. La manera como está planteando el problema. Ahora, yo sí creo que podemos pedirle al presidente del Poder Judicial que pueda explicar algunas sentencias, no solo una, sino varias, que puedan por lo menos poner a varios en duda sobre qué cosa está ocurriendo dentro del Poder Judicial para cumplir con los principios constitucionales como la lucha contra la corrupción. A mí, discúlpenme, la sentencia del señor Villestein en el caso de los diarios Chicha me parece realmente grave, porque sí creo que se está tirando abajo 15 años de jurisprudencia precisamente en lucha contra la corrupción. De la sala. En casos
muy similares. De toda la el sala, caso ¿no? Pero Montesinos, por unanimidad por también. ejemplo, en una cosa muy similar, que tiene que ver con la administración de facto de fondos, porque no era el administrador directo. O en el caso... No tenía un cargo. No tenía un en el cargo oficial en el Servicio claro, Nacional de Inteligencia, y él administraba los fondos, daba la plata. Todo el mundo lo vio en un video, ¿no es cierto? O lo que ocurrió, por ejemplo, con los propios medios de comunicación, porque este es el caso de Diarios Chicha, que no es el de medios de comunicación. No. En el de medios de comunicación, el señor Fujimori se allanó. Exactamente con el mismo tipo de pruebas y con el mismo tipo de situación. Él se allanó y dijo que sí era culpable de peculado. Y entonces acá creo que esta sentencia sí pone en riesgo mucho de lo que ha sido 15 años de lucha contra la corrupción en el país. Y ahora han dicho que creo que habría que mirarlo, ¿no? Que revisen La su CTF. sentencia sobre la CTS. Evidentemente de Montesinos, que es otro el caso en el que él camino se allanó. en el que se allanó. Claro. Entonces, lo que él reconoció, que era su responsabilidad, que él mandató, que él hizo que los fondos públicos se fueran a donde se fueron en la época más oscura de corrupción del país, se ponen en riesgo por esta sentencia. Eso sí me parece, la verdad, verdaderamente peligroso. Bien, tenemos que mencionar el último tema, que no va a haber tiempo para debatirlo. Muy rapidito. Organizaciones vecinales y gremiales han lanzado hoy una campaña para recolectar 25.000 firmas para que el alcalde Luis Castañeda Locio pueda rendir cuentas a su gestión. La iniciativa es impulsada por el regidor de diálogo vecinal Hernán Núñez y hablan de un presupuesto de la municipalidad de 1.600 millones de soles para el cumplimiento de obligaciones y ejecución de obras. A ver qué nos dice rápidamente la ex regidora Glave. Bueno, yo entiendo que esta iniciativa del regidor Núñez tiene que ver con una política clásica del señor Castañeda, que es el ser mudo, ¿no? O sea, no rinde cuentas, no explica, no dice las cosas que tiene que decir. Hay una práctica terrible en la Municipalidad de Lima, que es la no entrega de información a los regidores cuando se pide por escrito incluso la información. Y lo que están pidiendo es que hay un pliego de preguntas que se responda. Es básicamente un pliego que lo que pide es precisamente la rendición de cuentas. Es una pena que el Estado peruano aún no tenga una autoridad de transparencia que exija que precisamente quienes no quieren contar las cosas las cuenten, ¿no? Entonces, hay estos mecanismos la autoridad, para poder funcionar. Tiene, por ley, está obligado en abril y en octubre a publicar exactamente, no solamente de la ejecución presupuestal, sino de los resultados. Y cuando no se tenga esta información, la ley de acceso a la información y transparencia permite que se pueda plantear, así como hay la revocatoria, hay el derecho a iniciativa legislativa que tienen los ciudadanos, también el derecho a la rendición de cuentas. Entonces, me parece absolutamente esto fortalece la democracia y el municipio va a tener que ofrecer esta información, no solamente para los interesados, sino para todo el país. La ciudadanía. Y mi solidaridad con el regidor Núñez, porque sé lo que significa el alcalde Castañeda y su negativa de entregar información. La viví en vivo y en directo. Muy bien. Muy bien. Gracias a nuestros invitados esta noche. Mucha suerte mañana, ya los veremos por la tele. Hasta mañana. Nos vemos.